Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas. Bueno, Carmen, te veo ataviada ya para el invierno. Es que hace un frío polar. Sí. Es lo que toca en estas como fechas. Tiene que ser. Esta mañana 4-0 en Madrid. Inmediatamente me he ido a ver cómo está Teruel. 12. Bien, bien. Es lo que ¿Cómo tiene que estará ser. mi pueblo? 15, 20, ahí se moverá. Congelado. Bien, ¿cómo que congelado? No, no, esperando que vengan a hacer turismo rural, casas perfectamente acondicionadas. Si lo mejor de la nieve es ver cómo cae al otro lado del cristal, mientras decía esta mañana, crepita el fuego, Calentito porque el desde leño dentro. seco crepita y la resina suena. ¡Crac! Oye, y tú primero has pensado leer algo. Luego que vas a oír música y de pronto dices, ¿pero por qué? Te echas sillón atrás y te dejas dormir, miras la nieve que cae, crepita pero menos el leño. Oye, con eso Muy buen plan. son 2 años más de vida y eso en 2 meses de... En fin. Bueno, César Vidal, que conoce también el frío, sí, ¿eh? Sí, lo conozco, sí. Sí, señor. Es muy agradable, ¿eh? ¿Verdad? Sí, a mí sí me lo parece, sí. Siempre que lo puedas tolerar y que tengas una retirada asegurada. Sí, sí, sí. No, es muy agradable. O sea, uno va viendo cómo caen los copos de nieve Sí, sí. y en fin, y los troncos en el hogar. ¿Verdad? A mí me gusta mucho. A mí también, todo el año es Navidad. Pues sí. ¿Tiene algún efecto curativo, Jorge Alcalde, Muy buenos el ver días. caer la nieve? Bueno, seguro que es relajante, pero el frío conserva más que el calor. Sí. De hecho, Sí. que los que somos, bueno, no tan amantes del frío como don César, pero que nos gusta el frío, pues nos parece que nos protege más la piel y nos cuida más. Hay que decir que Bueno, ahora... en mi pueblo la gente, incluso con avanzada edad, tiene una piel, como suele decirse, de culito de bebé. O sea, una piel en un estado, en general la gente que vive en la montaña, en zonas altas, etcétera, suele ser donde nieva, se conservan jóvenes y además con una piel, pero vamos, si es una frío seco tersura. es peor, pero si es frío y además un poco húmedo, pues estupendo. Ahora tenemos que agradecer, o los que no les gusta el frío, tienen que agradecer a los gestores del Ayuntamiento de Madrid que tenemos como un gradito y medio más del que deberíamos tener, gracias a esa manta protectora de dióxido de nitrógeno que hay en la atmósfera, la contaminación madrileña. Y yo sé que estoy un poco peso últimamente con el tema, porque insisto cada vez que me dan ustedes oportunidad de decirlo, pero es que no se cuenta mucho. Estamos pasando un periodo de contaminación atmosférica en la capital tremendo. Para mí que casi es como, inusitado. eso es como... Y esto nos da un grado más o menos del que deberíamos tener a estas alturas. Mira, eso no pasaba en los años que vamos a visitar. No, el año de lejanamente. Argentina. Estamos en la temporada 47-48 en términos de liga, 47, ¿no? 48, 49 Sí. estaríamos. La semana pasada veíamos cómo España quedó fuera del Plan Marshall y de la NATO. Por cierto, que revisando la tesis que yo sostenía la semana pasada de que efectivamente al final había sido esa intolerancia religiosa la que nos había sacado del Plan Marshall, estuve revisando lo que escribió Luis Suárez, y Luis Suárez daba todavía más argumentos a favor. Parece ser que en el ánimo de Franco pesó muchísimo una declaración de los obispos españoles en el sentido de que bajo ningún concepto se le pasara por la cabeza la idea de la libertad religiosa, y me hace pensar que a lo mejor la comunicación de Franco con Tardini fue a ver si eran algo más abiertos los jefes de los obispos de aquí, claro. y podía encontrar una salida que finalmente no encontró. ¿Qué significó finalmente pues estar fuera del Plan Marshall, de la NATO, y todavía padecer el aislamiento de la ONU? Pues hombre, significó fundamentalmente que la diplomacia española se tuvo que volcar hacia 3 polos que van a sonar familiares por los últimos tiempos. Uno era Portugal, que aunque entró en la NATO, insistió en mantener el pacto ibérico y al final los británicos se lo consintieron. El otro fueron los dictadores iberoamericanos, especialmente Perón, y finalmente... Oye, una cosa, ¿y por qué Portugal podía entrar en la NATO u OTAN y España no? Si de lo de Porque en el Oliveira caso de era una Portugal, dictadura. sí, pero eran más abiertos, pasaba igual que con Turquía, eran más abiertos en algunas libertades fundamentales. Es decir, por ejemplo, Turquía era un país islámico, pero Turquía tenía 2 ventajas sobre España. Una, que era fronteriza con la Unión Soviética, es decir, a la hora de colocar misiles era fantástica. Y la otra, que en Turquía, curiosamente, en el año 46 se produjo la subida al poder de un partido que daba la sensación de que iba a democratizar Turquía. Es decir, había una serie de cambios políticos
que colocaban a Turquía en mejor posición que España, aparte de la cuestión estratégica. En el caso de Portugal, Portugal no tenía ningún problema con la cuestión de la libertad religiosa. Es decir, aunque era una dictadura muy parecida a la de Franco y tenía una oscilación católica muy fuerte, sin embargo, la libertad religiosa siempre había sido más fácil, siquiera porque eran aliados de Gran Bretaña. Esa debe ser el otro elemento, ¿no? Y ese es el otro factor. Entonces, es verdad que los británicos presionaron para que no estuviera en el Pacto Ibérico, pero Oliveira Salazar insistió en que quería seguir en el Pacto Ibérico y se mantuvo. Estaba señalando que el segundo gran aliado de Franco fueron los dictadores hispanoamericanos, pero sobre todo Juan Domingo Perón en Argentina, y el tercero, la tradicional amistad con los países árabes, que se decía en el régimen de Franco y que siguió entonces. Lo cual tuvo características curiosas. Por ejemplo, que España no reconoció al Estado de Israel, en parte porque era la postura de la Santa Sede y en parte por no malquistarse con los árabes, que eran los pocos que había. Pocas monarquías árabes había entonces, pero estaba la Jordana, y en el año 1949 el rey de Jordania, Abdulá, vino a España, se lo llevaron a Galicia, por eso supongo de que viera algo distinto de creí Jordania. Que porque venía de allí. No. Los suevos acaban en Jordania. No, y hubo chistes populares en aquella época, ¿no? Se decía que había habido una conversación entre Abdulá y Franco en la que Abdulá le había dicho aquello de yo jamás jamé jamón, y Franco le había contestado y jamás lo jamarás. Pero en fin, y entonces era de los chistes de la época, porque la verdad es que Abdulá, por eso de que era el único que venía por aquí por España, la prensa lo trató muy bien. Con todo, esos finales de los años 40 tuvieron un protagonista en la política exterior que fue Argentina, tanto que se llegó a decir que el año 47 fue el año de Argentina. Hay que decir que, según datos de la agencia EFE, Argentina envió a España en el año 47 400.000 toneladas de trigo, 120.000 toneladas de maíz, 8.000 de aceites comestibles, 16.000 de tortas oleaginosas, 10.000 de lentejas, 20.000 de carne congelada, 5.000 de carne salada y 50.000 cajones de huevos. Es decir, si España no se anegó totalmente del hambre en unos años que además agrícolamente fueron muy malos, en cierta medida fue por la ayuda argentina. O sea, que no algo fue que la gente simbólica, conocía. sino real. No, fue una ayuda muy real, aparte del elemento simbólico que también existió. Ayuda que España intentó compensar con unos pagos que sí eran muy simbólicos, porque a cambio de eso España, por ejemplo, envió 600 toneladas de papel de cigarrillos, 5.000 de corcho o 200 de aceitunas. Es decir, era mucho menos nutritivo lo que mandaba España, y es verdad que Argentina contribuyó enormemente para que ese año se pasara menos hambre. Tanto es así que cuando en ese año Evita Perón decidió viajar por Europa, viaje que no le fue muy bien, es más, en Italia la ofendieron ostentosamente. Claro, cuando llegó a España, la recepción fue entusiasta. Por ejemplo, el 9 de junio llegó a Madrid y la recepción que tuvo Eva Perón fue tremenda. Por cierto, el 9 de junio, en el cual Eva Perón, a pesar del calor que hace Madrid en junio, llevaba unos abrigos de visón vistosísimos. Porque, sí, claro, señor. El visón tenía que quedar claro y efectivamente el visón como era se invierno notaba. en Argentina, las imágenes, claro, no iba a parecer descocada, escotada, etcétera, pero había mientras allí nevaba. Había estado también en Italia, y en Italia se debía haber percatado de que era verano, pero aún así, hombre, lo que viste un abrigo de visón no lo viste un traje. No, y de ella lino, siempre las cosas decía, como son. yo me he visto para mis pobres. Exactamente. A ellos les gusta que vaya muy bien y va siempre. No, eso es cierto. A Evita le dieron un circuito por España que incluía el Escorial, el Castillo de la Mota, Granada, que la recorrió en coche de caballos, Sevilla, donde rezó muy piadosamente delante de la Macarena, Santiago de Compostela y Barcelona, donde Franco finalmente acudió a despedirla. Ella quedó muy impresionada, eso pesó mucho en el ánimo de Perón, y lo que es interesante son los comentarios que le hacía a su primo Francisco Franco Salgado Araujo, el general, en el sentido de que hay que ver la lata que nos ha dado esta señora. Es decir, o sea, que cómo la hemos tratado, cómo hemos ido por todas partes y la guerra que ha dado. Perón, como digo, quedó muy impresionado, y el 12 de octubre de ese año pronunció un discurso abrumador de apoyo a Franco, e incluso tuvo un gesto con Areilza, que a la sazón era el embajador español en Buenos Aires. Y se dice que amante de Evita. Eso se ha contado, sí. Habría bueno, que ver lo era que por dicho. España. Exactamente. En ese momento Areilza era un galán, pero un verdadero galán, un hombre muy guapo, muy fino, educado, etcétera, y parece que consolaba a Evita de las frecuentes desatenciones de Juan Domingo, que no se estaba ya liado con la jovencita
con la que le pillaron Yo creo los militares cuando el golpe. Yo creo que todavía no, pero de Todavía todas formas no. tenía sus devaneos. Hombre. Lo cierto es que Perón tuvo un gesto con Arailza que fue muy importante, porque además la diplomacia se teje de gestos, y es que en esa recepción en el buffet con el cuerpo diplomático le hizo colocarse a su derecha, con lo cual todos los embajadores hispanoamericanos tuvieron que saludar a Arailza, incluida Venezuela e incluido México. Ah, amigo, Lo eso cual es era un ganas respaldo. de... Sí, señor. Era un sí. respaldo. 8 días después, Arailza envió una carta a Franco en la que le dijo que Perón iba a agradecer muchísimo que le enviara Franco una carta autógrafa. Se la envió junto con 2 espadas lujosísimas y a finales de año, el 17 de diciembre, andaba Perón mandando caballos y vacas a España por eso de la situación en la que estábamos. La verdad es que posiblemente todo aquello fue muy exagerado, porque además Perón era muy exagerado, pero la verdad es que Argentina resultó decisiva para enfrentarse con un hambre que era muy obvio, porque la situación económica era mala, porque España estaba descolgada de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial y porque en última instancia, pues bueno, luego los efectivamente años, el peso lo de la fue muy grande. pertinaz sequía, esos Lo de la años pertinaz fue sequía verdad. fue verdad, efectivamente las cosechas fueron muy malas, además el régimen seguía una política todavía de intervención, típico lógicamente del pensamiento de la Falange, y la verdad es que la ayuda de Argentina, yo he conocido todavía en mi infancia como había muchísima gente que la recordaba, es decir, no es algo que no fuera más allá de toda la farfolla del régimen peronista. Por otro lado, a inicios del 48, además, en fin, todavía aprovechándose de la ayuda argentina, Franco vivió, yo creo que uno de los momentos que consagraron que de ahí hasta que se muriera casi 30 años después realmente nos iba a haber desplazado el poder, y fue la famosa entrevista del Azor. A inicios del 48, por eso de que la situación en España era mala, nos quedábamos fuera del plan Marshall, no nos iban a admitir en la NATO y todo lo demás, el general Quindelán, que había sido el jefe de la aviación de Franco durante la Guerra Civil, seguía enredando con los monárquicos. Incluso había reuniones que eran tés en casa de un conocido aristócrata donde se dedicaban a planear cómo se iba a producir la caída de Franco. Había gente en los círculos monárquicos que era mucho más sensata. Por ejemplo, el secretario diplomático de Don Juan, que se llamaba Julio Dambila, y que se dio cuenta de que desde luego derribar a Franco no se podía. Para Dambila, aquí había 2 posiciones encontradas, que era por un lado Franco, que estaba por salvar al régimen dispuesto a liquidar la monarquía, y por otro lado la monarquía, que con tal de salvarse estaba dispuesta a liquidar al régimen. Y la idea de Dambila fue, bueno, ¿por qué la monarquía no llega a un acuerdo ¿Por con qué el no nos movimiento salvamos nacional? juntos? Exactamente. Claro, claro. Y así sucede a Franco. Y entonces el 17 de junio del año 48, Dambila envió un memorándum a Franco que contenía 4 puntos. El primero era que el conde de Barcelona y los suyos iban a cesar en sus actividades contrarias a Franco. El segundo, que Franco los iba a mantener informados de los problemas que existían en España y su posible solución. El tercero, que de todas formas Don Juan colaborar con el régimen no iba a colaborar. Y el cuarto, que iban a cesar las hostilidades, considerando, y cito textualmente el memorándum de Dambila, que Don Juan y Franco debían de ser figuras completamente sagradas para unos y para otros. Dambila fue recibido por Franco y finalmente Franco aceptó, por estos buenos oficios, reunirse con Don Juan el 25 de agosto a las 12 del mediodía en el yate de recreo de la Marina Española, que tiene nombre de Azor y que luego aprovecharía Felipe González, a 5 millas, por cierto, mar adentro, al norte de Montiguelto. En la entrevista del Azor solo estuvieron Franco y Don Juan. Duró 3 horas y no se levantó acta. Y por lo que sabemos, acordarse, solo se acordó una cosa, que sepamos fehacientemente, y es que el príncipe Don Juan Carlos y su hermano iban a estudiar el bachillerato en España, y posiblemente que la prensa iba a poder hacer pinitos monárquicos, que fue el caso del ABC y del Diario de Barcelona, pero nada más. Ahora, esto tuvo unas consecuencias tremendas. La primera, que la oposición monárquica se desintegró. Y es tremendo cómo esto se produjo en todas partes. Por ejemplo, en el Partido Socialista Indalecio Prieto cayó, porque toda la política de Indalecio Prieto era llegar a un acuerdo con Gil Robles y con Don Juan. Claro, en el momento en el que Don Juan se entregaba a Franco, Indalecio Prieto cayó. Los monárquicos, que se enteraron de esto después de que salió en la prensa, porque Don Juan no había dicho nada, le acusaron de haberlos borboneado. Es la expresión específica de alguno de los monárquicos diciendo Don Juan nos ha borboneado. En segundo lugar, esto entregó el mecanismo de sucesión a Franco.
Es decir, quien iba a suceder a Franco en última instancia iba a ser un príncipe educado en España y desde luego no viniendo del exilio a sucederlo. En tercer lugar, y esto me parece muy importante, se creó el concepto de centro, que aparece por primera vez en las actas de un agente de policía infiltrado en una reunión monárquica en la que la marquesa de Pelayo dice lo siguiente: la monarquía española es muy liberal y no hay más remedio que tener una política un poco más izquierdista en estos tiempos para encontrarnos todos los españoles en el centro. La marquesa de Pelayo. La marquesa de Es Pelayo, que esto es una cosa de marqueses, sí. que ha debido de marcar la política española hasta el día de hoy, porque eso de la monarquía tiene que estar un poco más a la izquierda, para que todos los españoles se encuentren en el centro. Hombre, Parece... entre eso y lo de ir a casa de Sabina hay un Por eso término digo, medio. Sí, pero... Debería haberlo. ¿Quién diría que el gran ideólogo de la monarquía española en los últimos 40 años ha sido la marquesa de Pelayo? Pero Pues en fin, fíjate. la historia descubre estas cosas. Y cuarto, y esto me parece muy importante, el régimen sobrevive, y aquí ya sí que todo el mundo sabe que el régimen sobrevive. ¿Cómo sería la cosa de Clara que el 25 de agosto de ese año, después de la entrevista de Azor, en una reunión del Consejo Directivo de la Asociación Masónica Internacional celebrada en Lisboa, se sostiene que hay que interrumpir las actividades contra el régimen de Franco? Es decir, el régimen de Franco se ha salvado, reconozcámoslo, la única alternativa era la monarquía de todos los españoles, pero don Juan ha capitulado, y se ha capitulado don Juan y entrega como rehén a su hijo. Aquí no sigamos enredando, que hasta que se produzca el hecho biológico no hay nada que hacer. Lo Y cual, dicho sea de paso, dentro es del verdad. círculo íntimo de don Juan, el de Sainz Rodríguez, etcétera. Bueno, lógicamente esta gente echaba pestes, pero luego, hombre, yo creo que era obvio que Franco se había afianzado y no había manera de moverlo, pero también es verdad que luego veremos que hubo varios intentos de que se marchara antes por eso de que iba envejeciendo, es decir, Franco tardaba en morirse. Lo iremos viendo, pero yo creo que en el año 48... Entonces, César, la clave era al final que la sucesión, que precisamente la monarquía Sí. funda en ella la razón de su existir, y es que la sucesión está asegurada y clarificada, no se discute. Y No. por lo tanto te ahorras debatir a qué rey pones, etcétera, porque le toca al que le toca, y ya está. Sí. Luego habría discusión sobre a quién debía tocarle. Claro, porque estaba Pero en eso mano es una de Franco. discusión posterior. Pero en todo caso la monarquía abdica de algo tan esencial como la sucesión. Sí, sin duda. Claro, pues en fin, casi un poco más y volvemos a los visigodos. Casi. Bueno, son las 10:30, vamos a hacer una pausa, pero... Antes hay que recordarle a los oyentes que pueden participar en esta tertulia a través de los mensajes que nos mandan de texto al número de teléfono 27442, y por 1,42 euros IVA incluido pueden colaborar con esta tertulia como con los mensajes que nos envían. Por ejemplo, un reto que os plantean a los dos, a César y a Federico. Tendríais que poneros mano a mano y hacer una enciclopedia de historia universal. Ahora, hombre, primero vamos a terminar va para la de largo. España, que ya Sumeria. bastante, sí. Y Tú otro que... los sumerios, yo los acadios. Os lo repartís, así, Sí, así sí. es menos. Otro que dice que le gusta mucho la canción que hemos elegido como sintonía, el Resistiré, que es un buen tema para los tiempos que corren, ¿no? Hay que Sí. resistir. Bueno, también tengo que recordarles a los oyentes que Adipesin es la mejor manera de adelgazar, nos ayuda a perder peso porque es un complemento alimenticio de base natural con ingredientes que destruyen las acumulaciones de grasa. Por- Así que con muy poquito Por ejemplo, esfuerzo... entre los monárquicos, cuando capituló don Juan, se pusieron a engordar, pero a engordar brutalmente. Los duelos Don- con pan son menos. Claro, pero es que no era pan, es que era todo lo demás, es que mojaban pan en las salsas. Don Pedro Sainz Rodríguez era lo más parecido al globo terráqueo que se ha producido en la erudición española. Y así había varios, ¿eh? Sí. ¿Cómo se puso Gil Robles? Válgame Dios. Adipesinal les hubiera ayudado. Bastante. 2 comprimidos, bastante. un poco de ejercicio, Aunque dieta dirían sana. ellos, total, estamos desahuciados por la historia, pues ya... Bueno, Estaba intentaron- gordito también Franco, ¿eh? Sí, en sí, lo esa estaba. época estaba Sí, de... sí, cada no vez de más. buen año, de buena década. Sí. Sí, ya, la vida plácida. Es radio.
Si es usted hombre y tiene más de 45 años, sepa que se encuentra en el colectivo con riesgo de padecer problemas de próstata. El láser verde puede ser la solución a su problema. El Dr. Peinado y Láser Medical Rent, líder en tecnología médica, ponen a su servicio la técnica del láser verde, sin problemas de impotencia, de incontinencia y con una rápida recuperación. Infórmese en el 900-102-378 o en laserverde.es. 900-102-378 o en laserverde.es. Grupo Monedero lleva 70 años gestionando los contadores de agua en miles de hogares. También da solución a las reparaciones del hogar, con seguridad y garantía, con calidad y rapidez, con precios serios, moderados y sin sorpresas. Nuestros albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, le resolverán sus reparaciones domésticas. Entre en monederoreparaciones.es o llame al 91 564 1144. ¿Ha pensado en renovar su caldera? Con el Plan Renove de Calderas Individuales de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, IRAE, recibirá 255 euros de ayuda. Así ahorrará dinero y energía. Recuerde, recibirá 255 euros de ayuda. Plan Renove de Calderas Individuales. Comunidad de Madrid. La suma de todos. ¿Es usted el presidente de su comunidad? Llame a A5. Reducimos el gasto de su comunidad y le atendemos 24 horas al día. Llámenos gratuitamente al 900-900-378. A5. Gestión profesional de comunidades. 900-900-378. A5. Y disfrute siendo el presidente de su comunidad. Entra en lainformación.com. Es más digital, más multimedia, más información. Lainformación.com, el medio de la generación multimedia. Prometo no tirar ni ropa, ni vidrio, ni cartón al contenedor amarillo. Si no separas correctamente los envases, rompes el compromiso de todos. Promete conmigo, al contenedor amarillo solo envases de plástico, latas y bricks. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos. En el Teatro Príncipe Gran Vía, Toc Toc, segunda temporada de gran éxito. La comedia más hilarante y divertida que puedas encontrar. Las carcajadas son continuas, las situaciones súper divertidas. No solo la recomendamos, también la garantizamos. Toc Toc, en el Teatro Príncipe Gran Vía. Más de 500 representaciones, segunda temporada de éxito. Si la falta de espacio le agobia, piense en Guardamás, mini almacenes privados. Guardamás soluciona cualquier problema de espacio. Para particulares, profesionales y empresas, desde 1 metro cuadrado. En Guardamás, 901 21 21 21, solo hay que guardar, cerrar y llevarse las llaves. Guardamás, 901 21 21 21, frente al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guardamás, 901 21 21 21. Leer rápido y comprender el 100% de lo que leemos nos viene bien a todos. A los niños para hacer más rápido y mejor los deberes. Y a los adultos para acabar antes el trabajo o para preparar unas oposiciones. Con el programa integral de lectura PIL podrás leer una página en 7 segundos, 10 páginas en 1 minuto y 100 páginas en 10 minutos. Infórmate en el 900 170307 o en Plaza de España 11. Con PIL, lee, comprende y triunfa. Y sin pastillas. ¿Que has adelgazado sin pastillas? Más de 48.000 personas ya lo han conseguido con el método Adelgar. Está claro. Para adelgazar, venga a Adelgar. Comprobará los resultados en muy poco tiempo. Llámenos 91 577 44 77. Además, hasta el 31 de enero le cuesta hasta un 40% menos e incluso puede salirle gratis. 91 577 44 77. Es Radio.
Voy a empezar a mi relato con alegría y con afán, con alegría y con afán. Voy a empezar a mi relato que en la población de Plan se volvió un hombre caimán, que en la población de Plan se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, lo que come este caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma trago de ron. Come queso y come pan y toma trago de ron. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Una vieja se sentó encima una sepultura. Una vieja se sentó encima una sepultura. El muerto sacó la mano y le preguntó la hora. El muerto sacó la mano y le preguntó la hora. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Bueno, llegados a este momento necrofílico y necropeligroso, oye, el muerto preguntándole la hora a la vieja de la sepultura es grave. Es fuerte, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que esta es una canción, como todo el mundo ha captado, hispanoamericana, es obra de un compositor muy popular, que es José María Peñaranda, que murió hace pocos años. Y es una canción que lo único que recogía es una leyenda venezolana, que dice que había un hombre que se convertía en caimán para ver a las mujeres que se bañaban desnudas en el río. O sea, no hay más en la canción. Astuto el venezolano. Bueno, pues en estos años, 47-48, la canción acabó prohibida por una temporada, porque efectivamente decía la censura que era una referencia subversiva al deseo de que se fuera Franco. Es decir, el caimán era Franco, y entonces la idea es que cuando la gente cantaba "se va el caimán", lo que quería decir era que quería que se fuera Franco. A mí me parece muy imaginativo, siempre me lo ha parecido. Y además un poco ofensivo. Sí. Si se quiere, para los caimanes, pero indudablemente para Franco. Bueno, en cualquiera de los casos, lo cierto es que la canción, que tenía mucho éxito, desapareció de las radios y tardó años en volver a aparecer, pues porque alguien de pronto captó un sentido subversivo en la canción que francamente ni lo tuvo cuando lo escribió José María Peñaranda, ni cosa que se le parezca. Pero yo recuerdo también, y eso sí soy testigo, de cómo la canción Dama, Dama de Cecilia también se suprimió durante unos meses después de un éxito tremenda, porque había quien decía que era una referencia a una pariente del general, y entonces la canción desapareció también. De alta cuna, de baja cama. Efectivamente. Y entonces, pues quien la dice canción baja cama dice moqueta, alfombra, estera. Y desapareció, cosa, estoy convencido que tampoco iba por ahí Cecilia, pero pasó como con el caimán. Bueno, y lo último, recomendar un libro que yo creo que es de lectura obligada de estos años, porque apareció en el año 47, y que es un libro que fue experimentando mutaciones como El hombre que se volvió caimán, que es Entre Hendaya y Gibraltar, de Ramón Serrano Súñer, que fue experimentando mutaciones porque el libro empezó siendo una disculpa de Serrano Súñer en el sentido de todo lo que él había hecho para que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Pero a medida que iban pasando los años, y sobre todo después de muerto Franco, el libro fue recibiendo adiciones interesantes. Por ejemplo, hasta la muerte de Franco, Serrano Súñer no publicó un protocolo que había firmado Franco con Hitler comprometiéndose a entrar en guerra. Y realmente el protocolo, por cierto, que parece ser, según cuenta Serrano Súñer, y es muy posible que sea cierto, que Franco siempre estuvo muy tranquilo porque como los aliados habían bombardeado Berlín, no debía quedar copia de protocolo nada más que la que tenía él y la que había copiado Serrano Súñer. Pero y mira tú por dónde el cuñadísimo la tenía, sí. Y además, curiosamente, parece ser que sí, que se conservó alguna copia que lógicamente no se publicó en España. El libro es interesante de todas formas, yo creo que es una de las fuentes fundamentales para entender lo que fue la situación de España en la Segunda Guerra Mundial, y fue el bestseller del año 47. Es decir, porque claro, todo el mundo quería saber cómo al final no solo no habíamos tenido nada que ver con Alemania, sino nos habíamos resistido enormemente con Alemania. De hecho, Serrano Súñer estaba con los nazis como infiltrado.
Sí, sí. Sin Le duda. odiaban, ¿eh? También hay que decir Bueno, es que, que era que bastante, Hitler le odiaba. era bastante odioso. dicen. Pero la verdad es que su posición, tal y como aparece en el libro, está muy, muy lavada, pero insisto, es un libro que es una de las fuentes indispensables para el estudio de la época y sobre todo es muy interesante porque fue el libro de venta del año 47 entre Hendaya y Gibraltar. A lo mejor lo de Cecilia iba por ahí. No sé. Sí. Lo sí, veremos en su sí, momento. Sí. Bueno, o sea, hay que evitar, como sea, acabar en Rubalcaba. Primero, por razones de orden moral, ético, político, etcétera. Y luego también estético, porque llega José Mota, se pone un cartón ahí y tal, y hace de Rubalcaba, y no los distingues. Pues para evitarlo, Capidermol. Claro. Capidermol contra la caspa, la grasa y la caída del cabello. Y además, para aquellas personas que han perdido algo de pelo, Capidermol regenera el cabello que se ha perdido. Así que ya saben dónde está la solución. En www.capidermol.com. También pueden llamar por teléfono al 902-320-440, 902-320-440 y pedir cualquiera de los 3 packs contra la caspa, contra la grasa y contra la caída del cabello, Capidermol. Bueno, cuando llega Juan Carlos a España, a modo de rehén, efectivamente, de un reyezuelo a otro, el uno era un rey sin reino, el otro era un reino con un tal que no era rey, Era y un entonces regente. un regente, efectivamente, Sí. y de hecho lo fue. Sí. Lo que pasa que es un regente de 37 años, pero sí, aquello en la práctica Sí, fue era una una regencia. regencia, sí. Sí, si hubiéramos tenido a Cisneros todo ese tiempo, mejor no se hubiera ido. No me cabe ninguna duda. Pero, en fin, claro, llega con 12 años, creo recordar, Juan Carlos, ¿no? Sí, empezaba Claro. a hacer el bachillerato, sí, 11, 12 años. Lo primero le tendrían que comprar un plumier. Lo traía de Friburgo, de seguramente. Friburgo. Que era donde había estado. Claro, en es que Friburgo. las escuelas y las clases entonces tenían un utillaje distinto, Distinto, muy y además- distinto al actual. Y además el príncipe se enfrenta justo a un bachillerato nuevo, que se estaba justo estructurando, componiendo en esos años 48, 49, 50, y que iba a ser luego la base del bachillerato que estudiaron generaciones enteras de españoles en las siguientes décadas. Vamos a ver un poco cómo era ese bachillerato, A ver cómo y se cómo era el estudiaba. ambiente en las aulas, qué objetos había entonces, Claro. que los más jóvenes de nuestros oyentes pues consideran piezas de museo, Claro, pero que ha ¿qué- formado parte de la educación de ¿Qué muchísimos objetos y españoles. qué sujetos? Sí, también. Porque esos sujetos son o el abuelo o papá. O sea, un respeto, criaturas. Y el profesor. Oye, qué bien olían las aulas. Qué distinto. Y llega además, que tiene mucho que ver con otra cosa que ha comentado César en su intervención, llega de Argentina, un invento revolucionario que va a sustituir precisamente a los plumines, las plumas que traía el plumier don Juan Carlos, que es el bolígrafo. Viene de Argentina coincidiendo con esas remesas de ayudas alimenticias que nos llegaron de allí. A mí nunca me dejaron usar el bolígrafo. Ya en el instituto sí, y era peor, porque se salían siempre aquellos bolígrafos malditos. Y no es verdad que también manchaba con la tinta. Y era una Fue un grave problema tecnológico, Hombre, poder y tanto. encontrar la tinta adecuada con la viscosidad adecuada Y en para que Teruel, no se que para saliese huir y que del la frío, bola que lo guardabas cumpliese su aquí, se función. salía claro. a la... Horrible, horrible, lo pasamos muy mal. Es radio. Y a continuación es momento ya para conectar con la Dirección General de Tránsito. Saludos, Fermín Testino. Muy buenas tardes, compañeros. Tránsito intestinal totalmente regulado, sin retenciones ni atascos, de forma natural, gracias a Dolce Fruta Lax, el complemento a base de zumo concentrado de frutas que me ayuda a mantener un tránsito fluido sin atascos ni retenciones. Devolvemos la conexión. Atención, compañero. Oye, estará en su momento Dolce Fruta Lax. En farmacias para farmacias y centros de dietética, de Fitobit. Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decirte. Es que tengo una memoria. Ay, esa memoria, de memory, que tienes que tomar de memory. Con de memory vamos, memorión. Recuérdalo, ayuda a tu memoria con de memory. Consulta a tu farmacéutico. ¿Qué te pasa, cariño? Creo que me estoy volviendo ahorrador. Pero eso es genial. Lo sé, pero ahora tendré que tener caprichos más a menudo y no se me ocurre nada. Tranquilo, cariño. Estoy aquí para ayudarte. Porque aquí puedes sacar una parte de tu dinero y el resto sigue creciendo. Cuenta naranja de ING Direct. Gana un 3,5% TAI los 4 primeros meses. Llama al 901 20 22 20. Entra en ingdirect.es o ven a tu oficina. Esto se hace posible gracias al cupón diario. ¿Todos los libros de historia y todos los libros de texto que tienes en el cole están todos adaptados? Están en braille y, por ejemplo, nosotros cuando queremos un libro en braille
pues decimos a la 11 si ellos ya lo tienen en braille y si no, pues nosotros le damos el libro que hemos comprado y ellos ya lo transcriben, claro. Cuando compras el cupón diario de la ONCE, colaboras para que miles de personas como Yago puedan vivir con normalidad. Si quieres conocerlas mejor, entra en cadanúmerounapersona.com. 11. Así suena la satisfacción en alta mar. Descúbrelo con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Contrata tu crucero del 10 de enero al 7 de febrero para viajar durante todo el 2011 y disfruta de descuentos de hasta el 60%. Pago en 6 meses sin intereses, precio protegido y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ay, Manolo, tengo un problema. En casa todos me dicen que estoy mal de la cabeza. Uf, normal, con las caspas que tiene. Chico, algo tiene que haber porque además se me está empezando a caer el pelo. Mira, te lo cuento porque eres tú. Yo ya llevo unos meses usando Capidermol y no vas a encontrar nada mejor. Oye, que hay mucho tomate, que tengo caspas y me cae el pelo grande. Apunta. 902-320-440. 902-320-440 o en capidermol.com. Capidermol, de Laboratorios Capiderm. A ver, reunión. Vamos, todos a la sala. Ya voy. De momento, ya podemos ofrecer un 15% de descuento respecto a la tarifa regulada a las empresas. ¡Toma, toma, toma! Las empresas ya pueden elegir la energía que quieren. Infórmate y decide. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento. Bueno, empecemos por lo fundamental, los primeros palotes que se decía. ¿Cómo se aprendía a escribir en aquellas aulas? Porque el rey no ha aprendido mucho, ¿eh? A escribir no sé, desde luego leer, yo creo que la última vez que leyó algo sería Papillón, o no se ha caracterizado nunca por una ansia lectora, por una voracidad especialmente... Como se lo escriben, pues entonces tiene esa ventaja, ¿no? Sí, no tampoco ha aprendido a hablar bien español. Pues sí. Vamos, porque habla mal, no porque no hable español, porque en la Academia Militar de Zaragoza otra cosa no, pero español castizo y tacos de toda, en fin, condición, por supuesto. Sí, pues empezaron a cambiar esos primeros palotes justo en esos años, 45, 46, hasta el 50. Bueno, realmente se estaba gestando lo que iba a ser la gran reforma educativa del 53, con Ruiz Jiménez de ministro de Educación, y que intrépida, le llamaba Franco. Construyó la Ley de Ordenamiento de las Enseñanzas Medias, que fue la primera intervención real del gobierno franquista en la educación, porque hasta entonces, paradójicamente, la educación de los españoles había quedado un poco, no al libre albedrío de la sociedad civil, ni mucho menos, pero no había sido una obsesión de Franco todavía. Hubo un plan de bachillerato, el de guerra, que fue el de Sainz Rodríguez, que ha sido con mucha diferencia, se considera todavía hoy, el mejor bachillerato de calidad que ha habido nunca en España. Pero como Sainz Rodríguez cayó enseguida, pues aquello quedó un poco desdibujado. Sí, y quedó en manos de lo que era la sociedad civil, que no era tan sociedad civil, era realmente la Iglesia. O sea, la Iglesia fue la encargada durante los primeros años de gestar los planes educativos de los españoles de la época. Y es en el 53 cuando surge ese primer bachillerato, más o menos en la época en que empieza a estudiarlo el príncipe Juan Carlos, y en el que se establecen algunas normas que hoy en día a lo mejor nos pueden parecer incluso revolucionarias, ¿no? Había unos derechos del alumnado que estaban bastante claros. El alumnado tenía el derecho, evidentemente, a una educación espiritual, moral y física, a un hogar paternal, una protección higiénica y sanitaria, a una institución escolar sana, alegre e infantil, decía la ley. Por primera vez se incluye ese término de una escuela infantil, en un entorno apropiado para el niño, no con métodos pedagógicos de adultos, a obtener una cultura mínima que le permitiese tener los rudimentos necesarios para desenvolverse en el futuro. Y los padres tenían el derecho a elegir centro y, por supuesto, a ser educado en los principios del movimiento. Se mantenía cierto equilibrio entre lo que era la enseñanza oficial, nacida de esta ley de ordenamiento de las enseñanzas medias, y la enseñanza no oficial, que era la que heredaba pues precisamente de esa ley del 38, aunque siempre
dentro de una recta libertad de elección de métodos pedagógicos, que decía la ley. Se establecía cierta libertad. Ya si decía lo que era recto, pues claro, automáticamente quedaba torcido lo demás. El artículo 14 hoy pues está muy de moda, porque el artículo 14 de aquella ley establecía la separación de sexos en las aulas, que hoy está de nuevo en el candelero. Y se presentaba una educación secundaria en 3 ciclos, 2 ciclos, bachillerato general elemental de 4 años, el superior de 2 años, y después estaba el bachillerato profesional, el bachillerato elemental laboral, que era de 5 años y 2 años. Esta era la base del bachillerato que estudió el príncipe, más o menos. Evidentemente el suyo fue un poco más especial que el del resto de los españoles, pero se basaba en esa ley del 53, que luego fue ampliada en el 57. Esta es la teoría. Luego llegaba la práctica, y la práctica es un poco lo que nos tiene aquí hablando, ¿no? Es qué había en las aulas, cuál era el material que se utilizaba entonces. Y también ahí se ve justo en estos años, entre los años 48 y 53, un cambio de medio ambiente que afectó pues a muchos españoles que pasaron por las aulas en aquella época. Los pupitres todavía seguían con la estética tradicional de pupitres de A2, de 2 alumnos, de 2 en 2. Bueno, y antes de 4, yo todavía los he tenido de 4 y además y sin cajón. Eso es una cosa de ricos, vamos, sin cajón que se pudiera levantar, individual. Claro, tenía luego la cocina debajo. Una balda, ¿no?, en la parte inferior. Pero eso fue una evolución posterior del pupitre de madera, hombre. Con algunos de ellos con el asiento abatible, no un asiento fijo, el asiento abatible, y prácticamente todos con el agujerito para meter el tintero, que podía ser de cobre, de cristal, y la ranura de para estaño, la pluma. y la ranura para. Los más privilegiados pues tenían los mangos o palilleros, donde se podían colocar varios plumines, una especie de soporte, donde se ponían 3 o 4, que hacían una especie de pirámide. En Madrid que eran ricos, Teruel no. Y había elementos en las aulas que hoy en día pues a cualquiera de nuestros hijos que estén estudiando el bachillerato pues les parecerán de película antigua, ¿no? Porque es que realmente lo es, ¿no? Pues ese globo terráqueo de escayola, que fue suministrado masivamente por la editorial Dalmau, que era la encargada de regalar Carles, a los llamaba centros. La editorial, que hacía muy buenos libros, sí. Y bueno, pues llegaba el paquete de libros junto con el globo terráqueo, que era de escayola, ni mucho menos de plástico. Niño, no te acerques al mundo, decían, porque era el mundo. Claro, el mundo. Y se podía romper, que los de hoy ya no pues se rompe. Claro. Luego llegó el plástico y los que tenían luz dentro. Eso ya era es un avance de la tecnología. Existían esos juegos de medidas de líquidos, de latón. Las pesas. Y pesas. Eso en todas las escuelas había un sistema de pesas. Para realizar prácticas de medición, de volúmenes, de pesos, de masas, prácticas de física muy elementales, porque todo ese plan de estudios hay que reconocer que giró bastante hacia las humanidades más que hacia las ciencias, basándose en una idea muy también del régimen franquista de que las ciencias tenían que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las ciencias. Es decir, había cierta repugnancia, entre comillas, a la ciencia en aquellos planes de estudios. Era mucho más, evidentemente, filosofía, literatura, lengua española, religión, como no. Historia sagrada. Historia. Yo ya en los años 60 estudiaba religión e historia sagrada. Debo decir que la historia sagrada ha sido mi asignatura favorita. Primero porque Jehová hacía tales fechorías, perpetraba tales venganzas y atrocidades sin venir a cuento. Eso de que a los pobres egipcios les llovieran ranas, les lloviera de todo y al final les mataran a los primogénitos, ¿pero qué habían hecho los pobres egipcios? Es que Jehová, como decía, tenía una leche, que menos mal que luego su hijo pues vino a traer una religión de amor y perdón, pero es que el del Antiguo Testamento era de... A mí me encantaba. Cuando le cortaban la cabeza a Holofernes, el pelo a Sansón. Todo, ya sabes, los niños les gustan las cosas cariñosas. ¿No? O sea, ejecuciones, decapitaciones. Pero no ha cambiado mucho, sigue siendo así también. La atracción de los niños por esos temas también sigue presente. Las ciencias, pues evidentemente se centraban un poco de física, un poco de naturaleza, matemáticas, las matemáticas que daban como resultado pues otro instrumento que hoy en día yo creo que ya en las aulas no existe, que es el famoso compás para pizarra, ese compás de madera gigantesco, o la escuadra y el cartabón de madera para pizarra, que eran inmensos, y otros objetos como esas pequeñas cajas de letras y de números que se utilizaban ya más en la educación primaria que en la secundaria, ¿no? Para empezar a hacer las primeras composiciones de cálculo y luego las imprentillas. Sí.
Son muy de esa época también. Objetos que evidentemente ya no existen, que forman parte del Museo de la Educación Española, la campanilla del profesor, con mango de madera, para llamar la atención, para cerrar las clases, y también de vez en cuando para tirarla adecuadamente a la cabeza de algún disco. Yo eso no llegué a verlo, el borrador sí. Sí, sí. Pero claro, el borrador ya era asumible por una fiera cabezona de aquella época. Le daba el borrador, ¡wala! Y por debajo, ¿se creerá que me ha hecho mal? La goma de borrar tanto de lápiz como de tinta, la goma de tinta más fina, verde, más dura, pero fina. fina. De dos con partes, dos colores. La parte clara para lápiz, la parte oscura más dura para tinta, sí. Y Pelicán. un poquito más avanzado, los pasteles de difuminar de la marca Goya, que era la marca que también suministraba aquellos pasteles difuminados. Y las pinturas al pino. Que entraban perfectamente en el cabás, ese cabás a veces metálico, a veces de cuero, que se podía llevar junto con el bocadillo. Bueno, el bocadillo o con el complemento alimenticio, que llegaba también a las aulas en aquellos años 50, procedente de la ayuda del amigo americano, que decían sí, señor. entonces. Yo recuerdo siempre en mi pueblo la leche americana por la mañana y por la tarde el queso americano, cheddar, HS, que decían, ¿el cheddar HS te gusta? A mí sí. ¿No es un poco soso? Para mí no. O sea, estaba tan bueno. Pues era un cuartillo de leche y un poquito de queso que se daba en el patio, generalmente, y que formó parte del complemento alimenticio de muchos niños, miles de niños de la época. Yo detestaba la leche, pero es que había muchas zonas en España, muchas familias que no tenían y era un complemento bueno. Y ese gran invento que decíamos antes que llegó de Argentina, más adelante, que algunos pudieron utilizar porque gozaban de la capacidad de obtenerlo y otros porque se lo habían ganado por su buena letra o su buena caligrafía, que era el bolígrafo, que empieza a sustituir a la pluma en muchas aulas españolas y que, bueno, fue un invento de un húngaro realmente, pero que lo patentó en Argentina huyendo de los nazis, el famoso Laszlo Biro, que junto con otro alemán que había ayudado a Laszlo Biro a huir de los nazis, Meine, inventaron esta cosita de ponerle una bola. No inventaron lo de la bola, que ya procedía de los años 1880, 1883, pero sí la composición exacta de la tinta para que fuese lo suficientemente viscosa para que no se desparramara al circular de la bola. Pero fluida para que con la Pero bola... fluida para que la bola dejase impregnado el papel. Se llamaba Birome al principio, por Laszlo Biro y Meine, los dos inventores, pero llegó evidentemente como bolígrafo a todo el mundo castellano hablante, hispanohablante, y se introdujo en España en los años 50, empezó a introducirse, precisamente de Argentina, pero no se hizo popular ya hasta los años 60, que es cuando sustituye definitivamente en prácticamente todas las aulas a los viejos plumas. Ay, señor, qué desastre. ¿Cómo se estropean las pluminas? Manchaba. La de camisas que me estropeaba el Bic. Claro. Bic naranja, Bic cristal. Marcel Bic, un marqués francés, que fue el que inventó el bolígrafo Bic, que lo hizo muy barato. Yo sabía que aquello no podía acabar bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Elia. Bic naranja escribe fino. Bic cristal escribe normal. Dos escrituras a elegir. Bic naranja, Bic cristal. Vamos a recordar pero ese con 20. Lo joven que tú eres, ¿esto qué pasa? Que lo has tenido en sueños. Son como reminiscencias, sí. 20% de descuento adicional, ya lo sabes, sobre lo ya rebajado, que yo creo que es lo verdaderamente interesante, más de 150 marcas. Qué gusto da vestir marcas. Es que es otra historia, no tiene. Claro, hombre, no sean como los del PP en Sevilla, hombre, que daban pena. Parecían los pobres de Viridiana, pero indiscretos. O sea, luego orgía. ¿Pero cómo va a ser una orgía vestido así? Si es que una cosa de fin de semana, de pena, de pena. Surrealista. Sí, señor. Bueno, para hombres, mujeres, niños, deporte también tenemos, para bebés, lencería, zapatería, pues ese 20% de descuento adicional en algunas firmas, por ejemplo, Síntesis, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Gant, Ger, Adolfo Domínguez, también Adidas, Wonderbra, bueno, pues en todo ello un 20% de descuento adicional sobre lo ya rebajado, repito. Y Blancolor está en el Corte Inglés, pues ya sabéis que aparte de esos asesores del descanso que nos aconsejan cuál es el modelo idóneo para
tu complexión y para tu forma de dormir. Tenemos ese 30% en una gran selección de colchones y bases tapizadas de las mejores marcas como Flex, Picolín, Spol y Relax, y además en algunos modelos también un 10% adicional si quieres el conjunto de colchón más la base. Lo pagas en 12 cómodas cuotas o aplazas el pago al 30 de junio de 2011. Y además vestimos la cama con una buena funda nórdica, con un buen juego de sábanas, porque tienen un 50% de descuento. En www.elcorteingles.es tienes toda esta información y patrocinamos la Constitución de 1812. Bien, bien. ¿Cómo le hubieran pasado los curas de esos años azules con la enfermedad del beso? También da muchos juegos. Ya el baile les molestaba. Carteles célebres. Aparecía el diablo bailando agarrado con una joven que no se daba cuenta que era el diablo, a pesar de que el rabo pues lo tenía por allí, los cuernos apuntaban, pero bueno, loca por la música no se daba cuenta de que era Belcebú. Y decía el cartel debajo: bailes modernos, joven, diviértete de otra manera. Imagínate ya con la enfermedad del beso. ¿Quieres contagiarte y morir? Si ya la orgía no colectiva se consideraba pecaminosa y fruto de todo tipo de desperdicios y desperfectos, imagínate la enfermedad del beso. Esto en manos del padre Jesús Urteaga, falleció recientemente, que era muy bueno, por cierto, en televisión. Pues no, resulta que es la mononucleosis infecciosa, y es verdad. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Enfermedad del beso.